Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de este año 2021. A fines de marzo tuvimos nuestra primera reunión, ahí nos reencontramos, y ahora esta segunda reunión en la que también nos estamos reencontrando porque hay personas que no participaron de la otra, y hay varias personas que se acercan a nuestro instituto por primera vez. Así que les damos la bienvenida. Les cuento que acá hay asistentes de Brasil, de México, de Uruguay, de Chile y mucha gente del interior de Argentina. Hoy en esta charla tenemos dos importantes expositores, Eduardo Bustamante y Gabriel Presi. Voy a presentar primero a Eduardo Bustamante, que va a hacer, entiendo, uso de la palabra en primer lugar. Eduardo Bustamante es abogado por la UCA y es licenciado en Ciencias Políticas por la UBA. Es diplomático de carrera, ha sido subsecretario de Desarrollo de Fronteras del Ministerio de Seguridad, consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, se desempeñó en Pakistán y Angola y actualmente es cónsul adjunto en Montevideo. Eduardo Bustamante va a exponer sobre seguridad y desarrollo en la frontera argentina desde 1944 hasta la actualidad. Bienvenido, Eduardo, es un honor para nosotros que estés participando en esta actividad del instituto. Te concedemos el uso de la palabra. No sé si querés compartir pantalla, te habilito. Bueno, muchas gracias, Viviana. Muchas gracias a todos por su presencia y muchísimas gracias a Gabriel que me invitó a acompañarlo en esta presentación. Debo decir que este último año de virtualidad me ha tenido alejado de los Zooms por mi trabajo que ha sido presencial y en el día a día, así que no tengo la menor idea de cómo compartir pantalla. Te voy a ver si este botón funciona. No, me dice que estoy inhabilitado para compartir pantalla aún. Está bien, pero vos tenés un PowerPoint que querés compartir. Sí, tengo un PowerPoint. Perfecto, entonces yo te habilito, Eduardo. Te habilito para que vos seas el anfitrión. Y te pido por favor que cuando te aparezca el cartelito de que hay alguien que quiere ingresar, lo dejes ingresar, si no va a quedar afuera. Ahora ya estás en condiciones de poder usar, compartir la pantalla, y te pido por favor que limites tu exposición a los 20 minutos, así puede hablar después Gabriel y después podemos tener un espacio cuando se terminen los primeros 40 minutos, salimos, ingresamos con el segundo link y tenemos un espacio para preguntas y observaciones. Adelante, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Creo que ahí todos están viendo la pantalla. Fronteras fue algo que sucedió en mi vida profesional. Empecé trabajando, siempre me apasionó el montañismo y los viajes, y había recorrido la cordillera de los Andes antes de entrar a la Cancillería. Al tiempo de volver de Pakistán tuve oportunidad de trabajar en la Dirección de Límites y Fronteras de la Cancillería, y de reunión diplomática en reunión diplomática fui encontrando y reconstruyendo la normativa sobre fronteras, el derecho de frontera argentino de los últimos años. Mi tesis de ascenso en la carrera, y una tesis que hay que presentar entre la jerarquía de consejero y la jerarquía de ministro, mi tesis fue precisamente sobre la frontera, y lo que tuve la oportunidad de hacer fue una recopilación de las normas referidas a la frontera desde el año 1944. Una breve puesta en marco. Conversando con Gabriel, la idea que me decantó hace unos días fue precisamente que
la Argentina tuvo un periodo de administración de la frontera o de preocupación por la frontera, que es precisamente el periodo de la formación del Estado-Nación, en la década de 1860 y en adelante, hasta la conquista del desierto. Después tiene un periodo de preocupación más sobre los límites, no sobre la zona de frontera. Y hacia principios de la década de 1930, cuando se concluyen los acuerdos de límites con Bolivia, veo que el Estado argentino empieza a preocuparse por la administración de su frontera, de la nueva frontera, luego de establecidos los límites internacionales. Después de la frontera de la que habla el inciso 16 del artículo 64 en la redacción originaria de la Constitución Nacional, hacía referencia más bien a la frontera interna y al conflicto con los pueblos originarios en el interior del país. Esta es una nueva frontera, es la frontera que da con otros Estados-naciones. Los primeros años de la década del 30 ven la creación de la Gendarmería Nacional Argentina como sustitución de la Policía Aduanera. Se disuelve la Policía Aduanera y se cree la Gendarmería Nacional. Y hago hincapié en esta primera norma que tienen en la pantalla, que es el Decreto Ley 15.385 de 1944, porque sobre esta norma se constituye toda la arquitectura jurídica sobre la administración de la frontera argentina. Pongámonos en el contexto internacional, eran los años de la Segunda Guerra Mundial, y precisamente en la tesis que tuve la oportunidad de presentar y defender, lo que sostengo es que la política de fronteras de la República Argentina en el periodo que va de 1944 en adelante ubica la frontera dentro del ámbito de la defensa nacional. Al finalizar un ciclo que como vamos a ver a lo largo de esta exposición, finaliza en 1996, la finalización de las hipótesis de conflicto, la finalización de la tensión internacional con los países limítrofes y el surgimiento de otro tipo de amenazas hacen que nuestra administración de fronteras mute o cambie o se transforme desde el ámbito de la defensa nacional a el ámbito de la seguridad interior o de la seguridad transnacional. Ahí voy a admitir a Alejandro Tresenza. Bienvenido, Alejandro. Básicamente, para que tengan en cuenta, en esta investigación que continúa, que permanece, semanas atrás tuve la oportunidad de encontrar las memorias nacionales del año 1944 y 1945, y me resultó muy significativo encontrar que ninguna de las dos mencionaba esta legislación que había sido aprobada, lo que me hace pensar en la naturaleza reservada o secreta dentro del ámbito de la defensa nacional de las normas que se dio la República Argentina para la administración y la seguridad de la frontera. El decreto 15.385 del 44 es confirmado posteriormente por una ley del Congreso Nacional, luego del fin del periodo de facto y el gobierno democrático iniciado en el año 46. Lo central de esta legislación es que se crea por primera vez en el derecho argentino la zona de seguridad de fronteras. Esto es, una franja del territorio nacional adyacente al límite internacional o a la costa atlántica en un ancho variable de 50 a 150 kilómetros, que su objetivo principal es proveer a las medidas de seguridad tendientes a la defensa nacional. De esta manera, se crea el organismo rector de la Administración de Fronteras, de la Seguridad de Fronteras, que es la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. En la primera composición de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad está compuesta por un grupo de trabajo dentro del Consejo de Defensa Nacional. Es el grupo de trabajo número 12 dedicado a los temas de seguridad dentro del Consejo de Defensa Nacional. La redacción original del articulado no hace referencia a autoridades concretas, a funcionarios, sino
dice que está conformado por quienes estén conformando ese grupo de trabajo. Y lo más importante, ahora hago admitir a Magdalena Mañeres. Hola Magdalena, bienvenida. Lo más importante, como les decía, son 2 puntos. El primero es el artículo 4, del cual va a desarrollar en profundidad el doctor Preci, que es la Conveniencia Nacional sobre los bienes ubicados en esa franja que pertenezcan a argentinos nativos. Y no me voy a extender sobre eso, baste mencionar que se llama la Policía de Erradicación, y le dejo a Gabriel que los ilustre en su exposición. Y el otro punto muy importante es que la seguridad pública queda federalizada en ese territorio provincial. Ustedes saben que la seguridad forma parte de una de las competencias no delegadas por las provincias a la nación. Sin embargo, y esto es lo relevante, que la ley, que el decreto de ley haya sido posteriormente aprobado por el Congreso con la participación de los representantes electos de las provincias, es que queda federalizada una porción del territorio provincial. Y dice la norma que en la zona de seguridad de fronteras, la seguridad pública será responsabilidad de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval en las respectivas jurisdicciones, tanto para la represión de los delitos ordinarios y especialmente para la represión de los delitos federales. Esta presentación la traté de dividir en placas históricas. La siguiente norma que menciono y que se encuentra en esta misma placa es la ley 14.027. Ley que no ha tenido nunca un decreto reglamentario, que la he visto reglamentada por resoluciones de los sucesivos ministerios de defensa, tal vez no una técnica demasiado prolija. Básicamente la ley 14.027 lo que establece es lo que algunos tratadistas de derecho administrativo llaman la servidumbre administrativa de protección de fronteras. Básicamente esta ley impone obligaciones a los propietarios de bienes inmuebles ubicados en la zona de seguridad de fronteras a lo largo del límite internacional y de la costa atlántica. Las obligaciones principales son, en el marco de la servidumbre administrativa de protección de fronteras, las obligaciones principales son 2, es decir, permitir el patrullaje del límite internacional, es decir, el franco acceso a las patrullas de gendarmería y de prefectura en el cumplimiento de su función de seguridad y de patrullaje del límite internacional, y al mismo tiempo la obligación de consentir los destacamentos que fueran necesario instalar en sus propiedades para las funciones que deban cumplir la prefectura y la gendarmería. Y al mismo tiempo, por otro lado, la otra obligación que aparece es una obligación de denuncia. Es una obligación de denuncia del movimiento de personas y bienes a través del límite internacional por un paso no habilitado. Esta es la primera vez que encuentro en la normativa una referencia a pasos no habilitados, siendo los pasos habilitados los puntos del límite internacional en el cual se permite el ingreso e egreso del territorio nacional de mercaderías, personas y vehículos. Los pasos no habilitados básicamente es cualquier parte del límite internacional donde esa ilegalidad ocurra. Y la ley 14.027 impone a los propietarios de los bienes inmuebles la obligación de denuncia de esos movimientos no autorizados, no permitidos, a través del límite internacional. Deben denunciar tanto la existencia de pasos no habilitados como de un movimiento a través de los mismos, imponiéndoles una pena de multa. Y es esta pena de multa la que veo actualizarse periódicamente en resoluciones del Ministerio de Defensa. Pasando más adelante en el tiempo, vemos que el segundo instante normativo se da unos años después, en otro periodo no democrático de gobierno,
donde vemos que la ley 18.575 comienza a ocuparse del desarrollo de las zonas de fronteras. Ahora voy a admitir al señor Alex González. Bienvenido, Alex, buenas tardes. Como les decía, la ley 18.575 y su decreto reglamentario, lo novedoso de la misma es la incorporación del concepto de desarrollo de fronteras. Desde mi punto de vista, seguridad y desarrollo van de la mano, precisamente porque si uno no tiene seguridad para cualquier proyecto personal, económico, en su propiedad, en su vida, no hay posibilidad de desarrollo. Y al mismo tiempo, si no existe desarrollo económico en una zona, hay una tendencia a la ilegalidad. Entonces, lo que vemos es esta intención estatal de desarrollar las zonas más aisladas del territorio nacional, las más alejadas. Básicamente crea la zona de desarrollo de fronteras y al mismo tiempo dentro de la zona de desarrollo de fronteras crea las áreas de desarrollo de fronteras que requieren especial atención por encontrarse más retrasadas en su desarrollo económico. Es una ley larga, es una ley extensa y su decreto reglamentario también es extenso. Baste mencionar que la autoridad de aplicación es el Consejo Nacional de Seguridad, organismo que a fuerza de serle sincero, no conozco, no sé de qué área del Estado dependía en la década de 1970. Supongo también que estaba en el ámbito de la defensa nacional. Establece que las provincias deben participar del desarrollo de las áreas de frontera a través del nombramiento de comisionados para el desarrollo de fronteras, que son funcionarios provinciales. Como les decía, es una norma larga, compleja. No he encontrado pruebas de su aplicación exitosa, pero la norma proponía incentivos económicos, menos impuestos, incentivaba el cultivo de la tierra, la colonización de la tierra y demás. Menciono también un aspecto que es el aspecto de la educación en la frontera mencionado en la ley 18.575, que posteriormente tiene su legislación propia, que es la 19.524, que crea las escuelas de frontera. Vuelvo a lo que les dije anteriormente. Esto está pensado desde la óptica de la defensa nacional. Y si me permiten la digresión, alejándome de lo que es el derecho y entrando un poco a la ciencia política y a la estrategia, que son temas que he trabajado en mi carrera también, lo que vemos es un entendimiento del conflicto internacional en términos clásicos, en términos de Clausewitz, quien señala la Santísima Trinidad o la maravillosa Trinidad de la guerra, como él la llama, que básicamente son gobierno, Fuerzas Armadas y población, cada uno los tres puntos del vértice, de los tres vértices del triángulo de la teoría clásica de la guerra de Clausewitz. Y como ven, esta norma apunta a las tres partes, a una de las tres partes de la teoría clásica de la guerra. Están haciendo referencia a la población y la forma de educar a la población para hacerla nacional, en oposición a lo que estaba del otro lado de la frontera, que era la posible amenaza de un enemigo internacional de calidad estatal, ¿no es cierto? Pasando al siguiente momento, encontramos que en los años 79 y 80 es un año también de desarrollo de normas relativas a la frontera. Tanto
como les señalé, en el primer momento era el Grupo de Estudio 12 del Consejo de Defensa Nacional, posteriormente el Consejo Nacional de Seguridad, y finalmente en el año 79, a través del Decreto Secreto 2563, aparece la creación de la Superintendencia Nacional de Fronteras y el Superintendente Nacional de Fronteras como cabeza de todo el sistema de seguridad de fronteras y presidente de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad y responsable de la Ley de Desarrollo de Fronteras. Al mismo tiempo, menciono la Ley 22.162, parroquias de frontera, en consonancia, tal vez, me imagino, con el precepto constitucional establecido en el artículo 16 del artículo 64 en la redacción original de la Constitución, que señalaba que era atribución del Congreso Nacional proveer a la seguridad de las fronteras, continuar el trato pacífico con los indios y promover su conversión al catolicismo. Entonces entiendo que tal vez esta norma referida a las parroquias de frontera iba en esa línea. La norma básicamente establece un estipendio para los curas párrocos en las parroquias de frontera. Y finalmente la ley 22.352 es una norma referida a como la infraestructura necesaria en los pasos fronterizos internacionales de gran envergadura que necesitan una infraestructura específica y adecuada para el comercio internacional terrestre de mercaderías. Manteniéndose también en el ámbito de la seguridad, porque señala que los jefes de los centros de frontera deben ser oficiales retirados de la Gendarmería Nacional. Espero estar bien con el tiempo. Finalmente vemos en el periodo democrático que el Ministerio de Defensa crea la Comisión Nacional de Desarrollo de Fronteras a través de un decreto del presidente Alfonsín, el 711 del 88. No había hecho mención hasta ahora de exactamente cuál es el trazado, la línea de la zona de seguridad de fronteras, que tuvo varias idas y venidas a lo largo del tiempo, pero lo que debe destacarse es que en el decreto 887 del 94, el presidente de la Nación unifica la zona de seguridad con la zona de desarrollo. Y ahora lo dejo ingresar al señor Eduardo Martínez. Bienvenido, buenas tardes. Sin embargo, esta unificación geográfica de la zona de seguridad de fronteras con la zona de desarrollo de fronteras es una especie del canto del cisne de la Superintendencia Nacional de Fronteras, que es disuelta en el año 1996, y todas sus competencias transferidas a la Secretaría de Seguridad Interior, junto con la Gendarmería y la Prefectura, que habían sido transferidos del ámbito del Ministerio de Defensa a el ámbito del Ministerio del Interior. Debe señalarse que son los años de el fin de los conflictos limítrofes con la República de Chile. Lo que señalé en la tesis que tuve la oportunidad de defender es que la política exterior inicia a partir del Tratado de Paz y Amistad con Chile en el 84, inicia un curso de aproximación e integración, sobre todo integración con los países limítrofes, lo cual entra en tensión con la política de fronteras promovida desde el ámbito de la defensa nacional, quedando anacrónica la visión de la frontera como un ámbito de defensa física, de la necesidad de infraestructura defensiva contra una posible invasión extranjera. Volviendo, por ejemplo, a el mapa anterior, a este que se ve más claro, ven claramente que la zona de seguridad de fronteras está apuntando a las posibles amenazas tradicionales a la seguridad que podía tener la República Argentina, y específicamente la costa atlántica está referida a la presencia británica en nuestras Islas Malvinas, por ejemplo. Como les decía, esta visión del enemigo
transfronterizo, el enemigo trasandino, queda anacrónica hacia la década del 90, y empieza a prevalecer la preocupación por la seguridad contra el delito, la seguridad contra el delito transnacional, la seguridad contra el narcotráfico. Y finalmente, la última etapa de normativa es durante los últimos años, donde se readecúa la composición y la presidencia de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, ubicándola firmemente en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Se crea una Comisión Nacional de Fronteras para administrar los pasos internacionales y los centros de frontera, y finalmente se readecúa el ámbito geográfico, se modifican los límites y se ajustan los límites de la zona de seguridad de fronteras a través del decreto 253 del 2018. Espero no haberlos aburrido, espero haber sido claro y quedo a disposición para cualquier otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Bustamante. Gracias por haberse ajustado al tiempo, y no solamente eso, sino que le dio la bienvenida a cada uno que ingresaba a la charla, cosa que tenemos que aprender nosotros de los diplomáticos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Las preguntas las vamos a hacer al final, cuando termine de exponer Gabriel Presi. Así que lo que voy a hacer ahora, en los pocos minutos que quedan, es presentarlo a Gabriel Presi. Eduardo, si podés volver a pasarme el comando para ser anfitriona, a ver si puedo permitirle a Gabriel, si Gabriel quiere. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a presentar ahora a nuestro segundo expositor, que es Gabriel Alejandro Presi. Es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, es docente de grado y posgrado en la UCA. Su campo de investigación está dentro del derecho público, en especial cuestiones de fronteras y límites internacionales, soberanía, sistema portuario y transporte multimodal, defensa nacional y geopolítica. Gabriel, les pido por favor a todos que apaguen los micrófonos. Gabriel es miembro de nuestro instituto, es un gran colaborador nuestro, es nuestra ayuda enorme en las redes del instituto. Estamos agradecidísimos por esa ayuda que Gabriel nos da, se puso al hombro todo lo que es difusión de las actividades, así que aprovecho este momento para un justo y muy merecido reconocimiento. Y Gabriel, empezá a exponer. ¿Querés que te autorice a compartir la pantalla? ¿Cómo no, Viviana? Bueno, muchas gracias por tus palabras, por tus muy generosas palabras, Viviana. También agradecer a todos los presentes, a Ezequiel, la presencia del doctor Martiré, de tantos prestigiosos juristas. Perdón, Eduardo, no me devolviste el comando. Te tenés que parar sobre mi nombre y ponerme como coanfitriona. Bueno, de paso lo aprendí yo también, porque nunca supe devolver. Me parece que es así, porque yo no te puedo, yo me paro sobre tu nombre, Gabriel, y no te puedo dar. Y todavía Eduardo figura como anfitrión. Me parece que ahí lo logré. Ahí sí. Ahora, perfecto. Entonces ahora Gabriel, adelante, y perdón que te interrumpí. No, por favor, Viviana. Bueno, agradeciendo a todos, también agradeciendo a Eduardo por compartir esta disertación, un tema muy específico. Me atrevo a decir que, no sé si es un estigma o si es una casualidad, pero somos una de las pocas personas que estamos trabajando el tema profundamente de la frontera, cuando en muchos casos vemos que hay hasta confusiones con su, digamos, hermana, que es la figura del límite internacional. Yo, ahora que tengo el comando, voy a compartirles, para hacer más ameno, un PowerPoint. Gabriel, tenés 8 minutos, así que ya con eso podés arrancar. Perfecto.
Bueno, nosotros vamos a hablar, dentro del contexto de lo que vino hablando el licenciado Bustamante, nosotros vamos a hablar de la institución, de la figura de la policía de erradicación. ¿Y qué es esto de la policía de erradicación? Bueno, intentando una definición, es una potestad de autorización que nace en el año 1944, estaba en cabeza en aquel momento de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, que era una potestad para autorizar cualquier forma de constitución de derechos reales o de derechos personales sobre inmuebles que estuviesen en las zonas de seguridad de frontera. Precisamente esta autorización privilegiaba el carácter del ciudadano argentino en desmedro de extranjeros oriundos del país limítrofe con la zona fronteriza en que se solicitaba la posesión o la tenencia, propio del contexto geopolítico que imperaba en el año 1944. Nosotros vamos a hacer un recorrido por esta institución que fue sufriendo modificaciones y actualmente se encuentra vigente, y su máximo apogeo se produjo entre los años 1944 y 1945. Era un complemento dentro de la doctrina de la defensa nacional que habló el licenciado Bustamante, era un complemento de dicha doctrina porque permitía el control de lo que se llamaba la irradiación cultural de las fronteras. Como dijimos previamente, hago un mínimo repaso. ¿Qué entendemos por lo que es la frontera? Bueno, nosotros entendemos que la figura jurídica de la frontera es una figura que tiene naturaleza, identidad jurídica propia, se diferencia del límite internacional, tiene una concepción dinámica y multifuncional, va cambiando con el transcurso del tiempo, es determinante de la integridad territorial del Estado y requiere de una regulación jurídica permanente en razón del dinamismo que señalamos anteriormente, y que posee raigambre y jerarquía constitucional desde su consagración en el año 1853 en la Constitución Nacional. Para distinguirla con el límite es muy sencillo. El límite tiene, como pueden ver en este diagrama, tiene solo longitud, largo, es una abstracción. La frontera tiene ancho, se cuenta desde el límite hacia adentro del territorio. Tiene una existencia real y, a diferencia del límite que puede surgir de acuerdos, arbitrajes internacionales, de tratados, la frontera, tanto en el caso argentino como en los casos de derecho comparado, surge por la legislación interna. Eso en cuanto a su determinación. Gabriel, quedan 1 minuto con 45. Para no interrumpirte, salimos y volvemos a entrar a la segunda parte, así no te cortamos la idea. Sí, acá veo que entró el doctor Ernesto Molinari, que en todo caso habría que admitirlo y avisarle que entre luego. Porque no sé si él recibió el segundo link. Ahí lo estoy admitiendo y le avisamos que entre al segundo link. Puede ser vos. Perfecto. Entonces, mientras ingresa esta última persona, le avisamos a él para que nos escuche y a todos los presentes que ahora nos retiramos de este Zoom y pasamos al segundo Zoom, así el doctor Presi termina su presentación y no puede hablar tranquilo. Entonces nos vemos en unos minutos. Perfecto, gracias. Hola Gabriel, entonces iniciamos esta segunda parte de la charla. Te voy a dar el comando para que puedas compartir pantalla y admitir, por favor, a la gente que todavía falta ingresar. Ahí está por ingresar Pamela Villagra, así que te pido que puedas atender a los dos flancos. Correcto. La grabación la pones vos, me dijiste que te haga acordar. Ya está grabando. Perfecto, entonces estaré atento a los ingresos. Había, Pamela Villagra era la última que intentaba entrar,
Admitir, ya la acabo de admitir. Perfecto, lo dejo acá. Bueno, muchas gracias, Viviana. Bueno, como veníamos señalando, esto de la policía de erradicación es una potestad que hoy puede ciertamente lucir como anacrónica, que nació en 1944, mediante el cual un organismo del Poder Ejecutivo era el que autorizaba las transmisiones dominiales, teniendo en cuenta el carácter de ciudadano argentino en desmedro de extranjeros oriundos de los países limítrofes a donde se pedía la autorización de determinado inmueble. Por supuesto, en aquel estadio geopolítico, esta policía de erradicación dependía del Ministerio de Guerra, específicamente del Consejo de Defensa Nacional, y fue pasando por distintas carteras ministeriales, vale decir, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad. Hicimos hace un rato una breve definición de lo que es la frontera, el lugar por excelencia donde la policía de erradicación desarrolla su control inmobiliario. Y ahora vamos a señalar en qué contexto surgió la policía de erradicación de las fronteras argentinas. Tenemos que distinguir, por un lado, la policía de erradicación es producto del contexto geopolítico imperante, en donde se propiciaba la estricta implementación de la doctrina de la defensa nacional, era el denominador común en la región americana. En este escenario geopolítico, la dirigencia argentina se regía por, digamos, hipótesis de posibles asentamientos y radicaciones encubiertas de extranjeros que provenían de países limítrofes, cuyo acrecentamiento se temía que podía generar futuros reclamos de autodeterminación en las fronteras argentinas, con la consecuente anexión de porciones de territorios adyacentes a los países limítrofes. Y por otro lado, es producto del carácter histórico de la figura jurídica de la frontera. Un carácter histórico, un largo camino normativo que ya hemos hablado en otra exposición en este instituto, cuando existía la presencialidad, donde Argentina, de alguna manera, el Estado trataba de lograr su unidad geográfica y su conformación territorial, para lo cual tuvo que superar el estadio de las fronteras concebidas, en un primer momento, como internas, frente a los aborígenes o tribus nómades que habitaban en la porción territorial conocida, la inmensa porción territorial conocida como desierto, y sobre el que se aspiraba a ejercer jurisdicción efectiva. Efectivamente, la Constitución Nacional de 1853, en su artículo 67, originariamente era 64, fue renombrado en 1860, establecía que correspondía al Congreso proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. No me quiero extender, como dijimos, en este tema, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero basta recordar, en cuanto al dinamismo de nuestra figura, que esta estaba asociada al alcance del jurisdiccional efectivo de este incipiente Estado. Y tras esos límites, que podemos ir observando, habitaban los aborígenes del desierto. Las fronteras estaban conseguidas como internas y en definitiva eran una proyección abstracta, una cartografía militar, resguardada por unos precarios mojones, por así llamarlo, que se llamaban fortines, donde se daban cita múltiples relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, y estaban en permanente movimiento hacia la periferia internacional, hacia los bordes. Acá podemos observar en este mapa, que está tomado de una obra de De Marco, la superación del estadio de las fronteras internas. Pueden observar que una de las últimas fue en 1911, aunque algunos colegas entienden que fue en 1917. Nosotros entendemos que la última frontera interna se superó al ocupar el río Pilcomayo, superando la última frontera interna del río Bermejo en el año 1911. Pero, no obstante, en 1911 haberse sorteado la última frontera interna, tenemos que advertir que ya a finales del siglo XX las fronteras se estaban asociando a su concepción, a su acepción internacional propiamente dicha, y ya no como fronteras internas. Es decir,
se produjo lo que Vidal Campos diría una mutación por interpretación del artículo originario de la Constitución argentina. Y es importante también recordar, como una de las causas, porque esta policía de reeducación no vino de la nada, sino de que con el fin de las campañas al desierto, se sanciona la ley 1532 de división de los territorios nacionales, los llamados desiertos residuales por el doctor Linares Quintana, y se forman las gobernaciones de Misiones, de Formosa, del Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Obviamente, salvo La Pampa, es en los límites internacionales de estas provincias, como también en los límites internacionales de las primigenias provincias del Río de la Plata, donde luego va a operar la policía de erradicación, porque son límites donde en muchos casos se presenta debilidad jurisdiccional, baja densidad de población y lo que hoy conocemos como subdesarrollo. Por supuesto que a finales del siglo XIX hasta 1944, en la norma, en el decreto ley que citó el colega Bustamante, las fronteras se rigieron por normativas relativas a su reserva agraria, colonización, reserva fiscal, pero no en cuanto a la seguridad de las mismas. Gabriel, discúlpame, está el doctor Abasolo que quiere ingresar. ¿Puede ser? Sí. A ver. Gracias. Bienvenidos Abasolo y la doctora Salvi. Como veníamos señalando, ¿ahí entraron? Sí. Estos, de alguna manera, estos territorios nacionales van a dar lugar a una precariedad jurisdiccional que en el año 1944 va a propiciar el dictado del decreto 15385, que es un decreto ley, luego ratificado por el Congreso, que de alguna manera actualmente hoy se encuentra vigente. Por medio de este decreto se crean las zonas de seguridad de fronteras, como pueden ver, y en el artículo 4, después pueden acá ver su redacción, señala que se declara de conveniencia nacional, nuevamente, que los ciudadanos argentinos sean nativos, y también se nace, en teoría, la policía de erradicación, en la cual se dispone que respecto a los bienes que se encuentran en las zonas de fronteras, se le podrá exigir que la venta, transferencia o localización de los mismos no se realice sin obtener antes la conformidad de la Comisión Nacional de la Zona de Seguridad. Recordemos el contexto geopolítico en que nace esta facultad. Es un escenario de diferencias limítrofes por demarcación de territorios no resueltas, un clima de desconfianza, hipótesis de amenazas a las invasiones a la integridad territorial y la plena vigencia de la implementación de la doctrina de la defensa nacional. Ahí admitimos al doctor Ángel Ernesto Molinari. Bueno, es recién el decreto 32.530 el que va a tornar operativa a la policía de erradicación. Y el artículo 1 es claro en cuanto señala que tiene en cuenta que la conveniencia de que todos los habitantes sean argentinos nativos, puede haber extranjeros con comprobado arraigo, con familia argentina, pero se exceptúa a los extranjeros oriundos del país limítrofe, con la zona de la tierra que se solicita la posesión o tenencia. Y el artículo 2 va a ordenar que todo escribano que deba intervenir en una escritura, un inmueble en una zona de fronteras, está obligado a solicitar la autorización del artículo 4 del decreto ley 15385. Si alguno tiene parientes en el interior, con una edad adulta y demás, va a poder ver incluso hasta algún terreno viejo en la costa atlántica, va a poder ver este sello, esta autorización de la policía de erradicación para toda transferencia dominial. Como no me quiero extender por una cuestión de tiempo con la ley de desarrollo,
que, como señaló el doctor Bustamante, la concepción de seguridad fue surgiendo una idea de que la seguridad por sí misma no bastaba, sino que las fronteras tenían que ser abordadas también desde una visión del desarrollo. Y es la ley 18.575 la que incorpora la variable del desarrollo de la frontera, creando zonas de frontera para el desarrollo dentro de la zona de seguridad, donde se quería estimular la erradicación de pobladores, mejorar la infraestructura, dar regímenes especiales crediticios e impositivos. Sin perjuicio de que la policía de erradicación siguió operando, en el año, fíjense la fecha, 1 de febrero del 82, 2 meses antes del conflicto de las Malvinas, surge esta norma desconocida, que no está ni siquiera su texto publicado en Infolec, que manda a unificar los límites geográficos del decreto ley, de la zona de seguridad de fronteras, con los de la zona de frontera para el desarrollo, por entender que en la misma jurisdicción había dos acciones concurrentes a un mismo fin. Este decreto, durante el gobierno de Alfonsín, va a ser derogado, pero durante la presidencia del doctor Menem va a ser luego traído a colación y va a mantener los mismos fundamentos. Pero lo novedoso respecto a nuestro tema, que dado el gran estadio de desarrollo que venían desarrollando algunas localidades fronterizas, se faculta por primera vez a la Superintendencia Nacional de Fronteras a excluir el control de la policía de erradicación en las zonas urbanas que se considere conveniente. Como señalamos ya con la vuelta o el retorno a la democracia, se deroga este decreto anterior, surge una nueva normativa de fronteras, un decreto, porque el Congreso no volvió, salvo una ley de pasos limítrofes habilitados a intervenir en cuestión de fronteras, donde vuelve a ratificar la facultad de excluir la policía de erradicación de determinados centros. Pero hasta el momento no se excluía a ninguno. Es decir, se tenía que cumplir con dicho trámite burocrático para las transmisiones dominiales. En el año 1988 sale la Ley de Defensa Nacional, donde su artículo 42 modifica el artículo 4 de la Policía de Erradicación, elimina la cláusula, acá pueden verla comparativamente, la referencia a la expropiación, y desarrolla un mayor tecnicismo jurídico al hablar de cualquier forma de derechos reales o personales. También manteniendo la conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. Como señalaba en el año 1994, vuelven a unificarse, como aquel decreto derogado del año 82, los límites de la zona de frontera del desarrollo con los límites de la zona de frontera de seguridad. Y vuelve a ratificarse la facultad de excluir a la policía de erradicación en determinados centros urbanos. A modo de ilustrar, acá tenemos en el anexo cartográfico las zonas, pueden ver, de fronteras donde se quiere dar un mayor estímulo al desarrollo. Y por supuesto en el año 94 sale la reforma de la cláusula de frontera, se actualiza y se repite el mismo texto de la Constitución fallida de 1949, que corresponde al Congreso proveer a la seguridad de las fronteras a secas, sin hacer referencia a las variables de desarrollo e integración. Pero lo verdaderamente importante en cuanto, digamos, el canto del ave fénix de esta figura es la resolución que saca la Superintendencia Nacional de Fronteras en el año 95, con número 206, en las cuales habla de que en determinados ciertos urbanos ya había un aumento de cantidad considerable de población y había un cierto nivel de desarrollo en centros urbanos, y entonces en un anexo se desafectan de la policía de erradicación en las siguientes 14 provincias los siguientes departamentos. Y ustedes van a ver acá, vamos a recordar las épocas prepandémicas, que estamos viendo a quién no fue o no aspiró a ir a Gualeguaychú, a Colón, a las termas de Federación, en el caso de Entre Ríos, cuando hablamos de Mendoza, San Rafael, Tupungato, Loján de Cuyo, todas estas localidades empezaron a ser exceptuadas de ese trámite burocrático que venía imponiendo la
policía de erradicación en estas 14 provincias. En Neuquén Aluminé, Ñorquín. Por supuesto, como un año después, como las hipótesis de la Guerra Fría ya hace tiempo se habían disuelto y en Europa había un nuevo paradigma de control fronterizo, la amenaza de la guerra nuclear se había disuelto y el crimen, las amenazas fronterizas se asociaban al nuevo paradigma de, digamos, del crimen transnacional, de la migración ilegal, se disuelve la Superintendencia Nacional de Fronteras y se ordena trasladar todas las funciones de la ex secretaría a la órbita del Ministerio del Interior. La resolución, luego 10 años después, se ratifica la nómina de excepciones de la resolución que vimos antes, agregando a Viedma y a Chubut, con lo cual vemos que no solo no se retrocedió, sino que también se fue ampliando mínimamente el alcance del control de esta policía inmobiliaria. Y bueno, a modo de, digamos, de final, la norma actualmente vigente no es una norma del Congreso de la Nación. Sinceramente, en algún momento el Congreso de la Nación tendría que legislar sobre fronteras. Es un decreto, el 253 del año 2018, que mantiene unificadas las jurisdicciones de seguridad y desarrollo y excluye la policía de erradicación, ya era inaceptable, a los ejidos municipales de Río Gallegos, Rawson y Ushuaia, y el mismo artículo 5 vuelve a facultar al Ministerio de Seguridad, porque ahora las fronteras estaban en la órbita del Ministerio de Seguridad, a excluir a determinados centros urbanos del ejercicio de la policía de erradicación que establece el Decreto Ley 15385 y su modificatoria. A modo de conclusión, como señalaba el maestro peruano Trasegnis, la historia del derecho revela que las concepciones de derecho nacen, viven, de más o menos tiempo, y mueren o se transforman hasta perder su identidad original, que es el caso de esta institución que estamos analizando brevemente su recorrido desde 1944. Esta institución, la Policía de Erradicación, es un producto cultural exclusivo del estadio geopolítico de finales de la Segunda Guerra Mundial y albores de la Guerra Fría, y deberá en un futuro ser redefinida o suprimida. Y ciertamente surgió en un contexto regional en América del Sur de disputas limítrofes, amenazas a la integridad territorial, y su control inmobiliario fue morigerándose, configurándose, ampliándose con avances y retrocesos, condicionada por distintos factores sociales, políticos, económicos, geográficos, militares y étnicos, porque como señalamos al principio, la frontera es una figura no solo dinámica, sino multifuncional. Incluye varias carteras ministeriales. Basta pensar con la realización de los París-Dakar, de los Rally-Dakar que se hacían, que intervienen carteras como migraciones, sanidad, seguridad, pueden intervenir ministerios de educación. Por eso también hablamos que es una figura multifuncional. El comienzo del declive de la policía de erradicación, como dijimos, comenzó en el año 1995, con motivo de la recepción de las variables del desarrollo y de la integración. Un hito principal de ello fue la suscripción del Tratado de Mercosur, y también el cambio en la visión actual sobre la amenaza de la seguridad de las fronteras. Ya no es el indio del desierto, ya no es una voluminosa y visible invasión armada por parte de otra unidad estatal, algo que sería muy visible de detectar, sino que es una amenaza que es silenciosa, que es el permanente actuar del crimen transnacional, que se refleja en el terrorismo, la trata de blancas, el tráfico de material radioactivo, lavado de dinero, bueno, todas una serie de cuestiones, nuevas modalidades delictuales que no se pueden afrontar ni desde la óptica de la defensa nacional, ni desde la seguridad interior común. A modo de cierre y agradeciendo la participación de todos ustedes, veo que también me llena de... Es un honor ver que haya entrado mi exdirector de tesis, el doctor Ángel Ernesto Molinari, director de tesis y un amigo.
acá ponemos a modo de comparación un antiguo mapa de lo que eran las fronteras internas y los mojones, caracterizado por los fortines, y un actual mapa donde van a ver en la parte blanca y roja toda la zona de seguridad de fronteras, resaltándose en rojo las áreas de frontera que son propiciadas para un especial estímulo y desarrollo en las mismas. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Gabriel. Te pido, por favor, si podés volver a ponerme a mí como anfitriona. Me dices cómo era, en tu imagen, ponerme y hacer hospedador. Así es. Realizado. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Ahora abrimos el espacio para las preguntas y los comentarios. Les pedimos, por favor, a todos que sean concisos, breves en la pregunta y a los expositores en la respuesta, así le podemos otorgar el uso de la palabra a todos los que quieran. Por favor, traten de usar el mecanismo que está abajo en la lista de participantes, que es el mecanismo para levantar la mano, que eso lo podemos ver desde acá y no podemos ver cuando nos hacen un gesto porque son muchas las pantallas y no se puede ver a todos al mismo tiempo. Por ahora veo solamente ahí está el doctor Abasolo, pero doctor Abasolo, si nos permite, le vamos a, como buenos anfitriones, le vamos a permitir primero al doctor Fesia que haga su comentario breve, así todos podemos hablar. Doctor Fesia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, Viviana. Voy a tratar de imitar a nuestros expositores de hoy, que con tanta diplomacia saludaron también. Los saludo, doctor Fesia, bienvenido. Y tiene el uso de la palabra breve. Después hay una pregunta de María Milagros. Hay un comentario de María Milagros, así que María Milagros, después del doctor Fesia, te toca a vos. Adelante, Ricardo. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, Viviana? Buenas tardes a todos los colegas del instituto. Gracias por organizar esta reunión tan interesante que tanto fruto nos dio el año pasado en este annus horribilis del 2020, ¿no es cierto? De verdad, la pregunta era para el primer expositor, está un poco limitada y hablando un poco limitada a la exposición que dio él, y en cuanto a los límites, lo que quería saber, porque he leído algunas cosas un poco confusas, ha sido una circunstancia histórica, si en 1930, lo que fue en el año 1930, el jefe de gobierno alemán, el mariscal de campo Hindenburg, si se llamaba, comunicó por que le había llegado a través del servicio secreto una posible invasión que estaba preparando Chile en la zona sur y que la idea era llegar a Zapala y después de Zapala tomar Neuquén, el puerto de Bahía Blanca, etcétera, etcétera. Y que, bueno, fue, por supuesto, este hecho no ocurrió y que habría sido disipada por una incursión de algunos aviones espías argentinos que pudieron realmente advertir esos supuestos preparativos que se estaban haciendo en la zona de Temuco, en el sur de Chile, para una aventura. La verdad que fue la frontera más caliente que ha tenido Argentina a lo largo casi de toda su historia, más allá de algunas cuestiones. Sacamos, por supuesto, Paraguay, porque creo que a todos nos da vergüenza hablar de Paraguay todavía ahora, ¿no? Pero bueno, esa era un poco la pregunta, porque la verdad que he leído algunas cosas, la verdad, sueltas. No he leído un desarrollo de ese hecho al cual hice referencia ocurrido en 1930. Bueno, lo que yo tampoco es la primera vez que escucho una referencia a una comunicación alemana referida a una tensión entre Argentina y Chile en la década de 1930, la verdad no. Ha habido un historial de tensiones limítrofes, etcétera, pero no había registrado eso. Si después me pasa la referencia a cuál es el libro, pues resultaría muy interesante revisarlo.
Me parece que el doctor Fesia tiene información calificada, ¿no? No es diplomático, pero... Que los servicios secretos, no. Bueno, sí, Bueno, después pasamos. Sí, incluso fue un gesto de devolución, se tomó así, de los alemanes respecto a la Argentina por su neutralidad en la Primera Guerra, o su no intervención, etcétera. Pero bueno, bueno. después de esa, muchas gracias. Por alguna vía reservada se transmitirá esta información, sí corresponde. María Milagros, te damos el uso de la palabra, te pedimos que seas concreta en tu pregunta, por favor, bienvenida. Sí, bueno, muchas gracias. Me parecieron sumamente interesantes las dos exposiciones. Yo trabajo en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, o sea, Santa Cruz, que por lo que muy bien se veían en los mapas, es prácticamente zona de frontera. Y dos comentarios, que eso afectó también a los docentes, ¿no? Porque para poder ser docente en Santa Cruz se necesitaba ser argentino nativo, no alcanzaba con ser naturalizado o con haber cursado toda su docencia en territorio argentino. Y eso se modificó gracias a bastantes demandas judiciales muy recientemente. Y también me llamó la atención en un mapa que incluye a Río Turbio como una zona de promoción en la década en las leyes de 1970 y 1972, siendo que Río Turbio era un enclave de la empresa nacional ICF, ¿no? Entonces, esa empresa era un poco la que se encargaba de promocionar esa localidad. Así que esa duda que tengo, no sé si el profesor Bustamante podría contestármela. Sí, en primer lugar, con respecto a los docentes, usted señala correctamente, la primera referencia es en la 18.575 del año 72, ratificada en la Ley de Escuela de Fronteras 2 años después, y se elimina, si no me equivoco, en el año 97 por una ley del Congreso que elimina el artículo y el inciso, modifica el artículo y el inciso que requería nacionalidad argentina nativa para ser docente en zona de frontera. Y con respecto al área de desarrollo Río Turbio, la realidad es que yo no he encontrado actas o normativas o reglamentaciones específicas sobre las áreas de desarrollo de frontera más allá de su creación. He encontrado normas provinciales que hacen referencia al nombramiento de los comisionados para el desarrollo de frontera. He encontrado una referencia provincial, pero parecería ser como una política que no quiero decir fallida, ¿no es cierto?, pero se crea el área para el desarrollo de fronteras, se propone su desarrollo económico, pero no hay mayor entramado normativo, no hay mayores normas específicas. Hay leyes de promoción industrial para provincias enteras, San Juan, Catamarca, La Rioja, de los últimos tiempos, pero no he encontrado legislación específica que den incentivos económicos, exenciones fiscales basadas en las áreas de desarrollo de fronteras. Es un tema actual. Últimamente la provincia de Misiones ha impulsado un tratamiento económico diferencial basado en una zona aduanera especial por su estatus fronterizo y su vinculación con Brasil y con Paraguay. Yo creo que es un tema que la ciencia económica, los estudios económicos tienen que desarrollar. En el derecho comparado he encontrado en Chile y en Perú leyes relativas a la zona de frontera. Perú sacó una ley de promoción económica de su zona de fronteras no más de 15 años, y lo mismo Chile sacó una ley de promoción de sus zonas extremas, que mutatis mutandis, siendo lo más alejado de la metrópoli, siendo la periferia de la metrópoli, la región extremo norte y extremo sur de Chile son sus fronteras, ¿no es cierto? Y
Chile tiene presupuesto específico aprobado para la instalación de industrias en esas zonas extremas. Así que creo que es un punto para la política económica, para los estudiosos del desarrollo económico, que todavía tiene campo para avanzar. Que no deja de ser de alguna manera cláusulas que no son operativas, son meras declaraciones, que tampoco podemos ver fundamentos en la determinación, se crean pretorianamente, se determinan, y luego, digamos, están a la buena de Dios en cuanto a cumplir verdaderamente todas esas políticas crediticias, de estímulo, de desarrollo. Bueno, muchas gracias. Están quedando muy pocos minutos. El doctor Abasolo levantó la mano. Yo aprovecho para despedirme y le concedo el uso de la palabra al doctor Abasolo para que pregunte y cierre. Les agradezco muchísimo a los dos expositores, las dos exposiciones muy interesantes. Me pareció muy importante lo que señaló el doctor Preci acerca de que esto es un ejemplo de lo que es la historicidad del derecho en este tema, cómo uno le puede mostrar a los alumnos acá, en este caso concreto, ¿no? Cómo el derecho es un producto histórico, ¿no? En este tema tenemos un ejemplo extraordinario. Así que les agradezco mucho a los dos y doctora Abasolo, apago el micrófono y lo dejo a usted a cargo del evento. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también me sumo a estas felicitaciones, pero lo voy a reiterar ahora cuando termine. Yo tenía una serie, no digamos, de observaciones, todo lo contrario, sino algunos comentarios, sugerencias, como propio de los que tenemos la suerte de que dos expertos nos hayan allanado el camino reconstruyendo un entramado normativo complejo. O sea, estas son las preguntas del que ahora ve las cosas claras porque otro lo trabajó. ¿Está claro? Digo esto para, con una salida y que creo que es muy, digamos, que pretende ser constructiva, ¿no? Y he disfrutado mucho, he aprendido mucho, además del trabajo minucioso, las exposiciones han sido realmente brillantes. Pero entonces hay varias cosas para conversar, para comentar, para continuar. Además, otra cosa, aprovecho... Quedan 5 minutos. Sí. Aprovecho también a señalar a partir de la intervención, por ejemplo, de Milagros, nosotros tenemos un instituto de alcance nacional e internacional, y este también es un espacio para encontrarse y potenciar esfuerzos. Por ejemplo, yo creo que a partir de esto se puede pensar, formal o informalmente, esto no importa, el tema que se haga, articular preocupaciones que son muy santacruceñas con perspectivas nacionales, porque a veces se ven las cosas desde un mirador. Esto de la frontera, se ve la frontera desde Misiones, se ve la frontera de este lugar, desde otro. Bueno, pero ya sabés, Milagros, tenés el mail, los demás tienen tu mail. Bueno, esto es una cosa. Pero yo pensaba, una de las cosas que me preocupaba y pensaba es, Eduardo hacía referencia a la perspectiva militar, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuadró esta situación en una perspectiva militar? Ahora, mi pregunta es, ¿en qué medida esto es resultado de un pensamiento militar estratégico, que puede ser, y que nos llevaría en este camino a ver, por ejemplo, qué es lo que se decía en los trabajos de la Escuela Superior de Guerra? Porque todo el tema del desarrollo de las fronteras y todo esto tiene mucho que ver ahí, y en qué medida hay aportes de la cultura jurídica. Claro, estamos en presencia de lo que podríamos llamar, desde afuera, un derecho administrativo menor, como el aduanero, como el migratorio, que no ha tenido un desarrollo intelectual prestigioso de grandes autores. Pero yo me arriesgaría a pensar, ¿qué dirían los administrativistas franceses en esta misma época? ¿Sobre qué trabajarían? Porque posiblemente nos vamos a encontrar que esa colección de normativa de origen legal está apoyada en una estructura conceptual europea, de la que ahora no sabemos nada. Pero vuelvo a señalar, no estoy haciendo una objeción, ¿está claro? O sea, a partir de la valiosa reconstrucción normativa que es previa, necesaria y anterior, ahora podemos pensar en estas otras cosas, ¿se entiende?
pensaba también en ciertas cuestiones que son también interesantes, y que hacen a lo que decía Viviana recién, lo de la relevancia de la historia. Porque fijémonos que todas estas leyes se hacen en gobiernos, todas no, muchas de estas leyes se hacen en gobiernos de facto, que tienen una concepción unitaria de la República. O sea, durante los gobiernos de facto, la República fue unitaria, no fue federal. Entonces, tenemos normas de fronteras que sobreviven en una república federal y que establecen federalizaciones de servicios, de competencias, de atribuciones, que merman las atribuciones provinciales. Bueno, son ideas, son sugerencias, quedan 2 minutos. Yo también ya me despido para que si quieren contestar algo, Viviana me va a retar, porque siempre nosotros no somos tan elegantes como Eduardo, no saludamos cada uno, pero terminamos con un saludo para todos. Yo ya lo voy dando, pero les paso la oportunidad de dar algún comentario, igual seguimos en contacto. Les agradezco a ambos este valiosísimo aporte. Obviamente, muchas gracias. A modo de cierre, no sé, soy breve, así dejo al colega Bustamante. Obviamente la concepción de Joaquín B. González, que decía que a finales del siglo XIX había que construir fortalezas en la frontera y llevar al ejército, se tornó anacrónica. Tuvo las experiencias de la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, donde se demostró la inutilidad de la línea Maginot y de tantas líneas Sigfrido y tantos engendros. Obviamente que las legislaciones de otros países influyeron a la hora del dictado del decreto ley, luego decreto 15385 del año 44. Y hay todo un caldo para seguir indagando. Este tema no termina acá. ¿No, Eduardo? ¿Qué opinas? Una reflexión que quedan apenas segundos, es que lo que he señalado en múltiples oportunidades, más allá del paso del tiempo, más allá del cambio de paradigmas, fronteras es una categoría válida para políticas públicas diferenciadas. Es distinta la política pública que se dirige hacia el centro de un país que la que va a la periferia. Entonces, tenemos este entramado normativo que hace referencia a la seguridad y al desarrollo en determinada porción de territorio, y yo creo que es válido asignar presupuesto especial para las zonas de frontera. Y lo reitero, no podemos tener la misma política de salud para el centro urbano en el medio de la República que para la periferia. Alguna vez alguien mencionó que el dengue avanzó de la frontera norte hacia el centro del país cuando se eliminó la partida presupuestaria para fumigar contra los mosquitos en los pasos internacionales. Entonces, con ese ejemplo, creo que sigue siendo valioso destinar partidas presupuestarias específicas a el desarrollo de la frontera. Bueno, muchas gracias a todos.